Bueno, vos sos kinesiólogo. Kinesiólogo Sí. y docente también, Sí. doy clases de farmacología en la Facu de Kinesiología y también prácticas, digamos, de rehabilitación neurológica, como reemplazo en Hilar, en las unidades pedagógicas que hay en Hilar de mi facultad. Y también sos secretario de AREC. Secretario de AREC, que es la pasión. Ahí va, tu pasión. Mi pasión, Y sí. explícame un poco qué es AREC para la gente. ¿Qué es AREC? AREC es una asociación civil sin fines de lucro, plural, horizontal, que aboga por el cambio de la actual ley de drogas, Sí. que vulnera los derechos humanos. Ahí va. Tanto de los usuarios de drogas ilícitas, que son la mayoría, porque el 75% de las personas que usan drogas ilícitas son usuarios, son el carnicero, el médico que te atiende, Claro. el colectivero que te lleva, y no tienen mayores problemas. Entonces estamos desperdiciando, malversando fondos públicos, persiguiendo a estas personas. Y por otro lado, el 25% restante, que sí son padecientes, tienen una enfermedad porque tienen un problema con su consumo, Sí. también estamos faltando a los derechos humanos porque en vez de proveerles salud, un derecho humano básico, Sí. estamos tratándolos de criminales. Digamos, vos estás enfermo, bueno, vení Sí, preso. sí. Es como si alguien que tiene problemas con el alcohol, Sí. en vez de brindarle oportunidad de solucionar su condición, lo metemos preso por borracho. Sí, escuchame, ¿y cómo surge así en tu vida, El tema, desde el digamos, profesionalismo, de ser kinesiólogo, todo esto, al Mira, fue algo que a la se fue dando de a poco, ¿viste? En algún momento, digamos, viajé en ese viaje a España que hice en algún momento, empecé a ver eso, empezaba a surgir en el 2000. Y bueno, a la vuelta empecé a involucrarme con las ciencias de la salud, empecé a estudiar kinesiología. Sí. Para ese momento hubo un fallo cuando estaba en tercer año que condenaban a una mujer que cultivaba marihuana para su propio consumo, que era una mujer de escasos recursos, que era jefa de hogar, y que la marihuana le aliviaba un problema crónico de espalda. Que tenía. Hicimos un trabajo en la facultad en ese momento, en los dispensarios, para ver qué nivel de conocimiento había en las personas que iban al dispensario y también en los agentes de salud, ¿no? Eso nos dio un primer pantallazo. Posteriormente ese trabajo llevó a la gente de la THC, en su momento empezamos a publicar en la THC y así se fue abriendo también el tema de un grupo que milite por este tema. Digamos. En el tema de la tesina hubo ahí un episodio que, bueno, pasó rápidamente, pero a un mes de presentarla con todo el estrés, todo lo que significaba eso, se me acusó de que estaba dando clases particulares de farmacología cuando era totalmente falso, ¿no? Y resulta que alguien había visto un cartelito, un tal Pablo que da clases de farmacología, que efectivamente existe, pero no soy yo. Y bueno, y yo creo que no fue de esta persona mala intención, sino sus propios prejuicios, que dijo, este habla sobre la marihuana, escribe sobre la marihuana, entonces es un pervertido, entonces sí, debe estar haciendo esto que está mal, ¿no? Obviamente después se vio que no era así, me pidieron disculpas, y pasó y se presentó la tesis, y la tesis, bueno, se presentó en diversos lugares, como ahí en el posgrado de rehabilitación y fisioterapia, en Chile, en Córdoba, en Buenos Aires, tuvo, digamos, un reconocimiento y pasó, pero que todavía está. Toda esa desinformación que arrastramos de muchos años. Y la ley esta que está en el Congreso, ¿qué pasa? Porque año tras año pasa y todavía no... Mirá, no estuvimos, sí, en 2011 y 2012 en los debates fue invitado AREC y estuvimos ahí dando nuestra posición y yo creo que fue sorprendente que gente que lo decía ahí mismo, que iba con una idea contraria, digamos, a la despenalización, después de las 6 horas de debate y escuchar argumentos y cotejar, había cambiado de opinión. En realidad veía que bueno, que sí. Claro. Y eso se notó y es lo que está dando vuelta en el Congreso. La mayor parte de las fuerzas políticas está de acuerdo con la despenalización. ¿Qué pasa? La gente no entiende bien qué es la despenalización. Viernes por la tarde en la plaza de Congreso me senté a fumarme uno bien grueso, pero un chuta me vio
¿De dónde venís? ¿Qué tenés ahí? Policía Federal quiere matar mi libertad. Señores allá en el Congreso, por favor no le den más hueso. ¿Qué hace? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué tenés ahí? Tengo tremendo churro y me lo fumo en tu cara, botón. Tengo tremendo churro y me lo fumo en tu cara, botón. Tengo tremendo churro y me lo fumo en tu cara, botón. Tengo tremendo churro y me lo fumo en tu cara, botón, botón. Sos muy very much, botón, botón. Muy very, very, very much, botón, 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 Muchas gracias. Mira, Pablo, ¿sabes qué quiero saber yo? Un poco y la gente también, un poco de la historia de la humanidad con respecto a la marihuana o otras drogas, no sé cómo me lo podés Sí, vos explicar. sabés, como vos bien decís, de la humanidad, porque realmente es una planta que acompaña a la humanidad desde sus inicios. Las pruebas más antiguas tienen 10.000 años del uso de la fibra, están en China, o sea que son paralela al surgimiento de la agricultura como actividad humana. Una de las primeras plantas cultivadas, sin duda, fue el cáñamo. Y bueno, tuvo sin duda importancia en diferentes religiones, como el hinduismo, en el budismo, que había una leyenda que dice durante el año que estuvo meditando, comía solo una semilla de cáñamo por día. Y mismo en el cristianismo, en la Biblia, en el Éxodo 30, 22, 23, donde Yahvé, Dios, le pasa la receta del aceite de unción, el aceite con que se bendice, uno de los ingredientes es cané bosum, que dice caña aromática en la traducción, pero en realidad es el cannabis sativa, que se usaba profusamente tanto los pueblos semitas como los escitas, otros pueblos de ese lugar. Y pensando en el Jesús, digamos, como uno lo puede imaginar, de barba, pelo largo, sandalias, merodeando por los arrabales, visitando... Medio hippie y visitando a más extremistas, subversivos, gente de clase baja, echando a los mercaderes del templo. Digamos que proclamando que hace a los hombres libres, claro, exactamente, algo pegaba, digamos. Y en el medioevo, como la Inquisición a su vez castiga y persigue a estas ancianas que saben del uso de plantas, que le utilizan para curar muchas veces. Zaffaroni es muy interesante, que hace un paralelismo entre la Inquisición y la guerra contra las drogas actual, de cómo por mecanismo es similar, ¿no? Donde se expolia a esta persona que está poseída por este mal, digamos, que genera un estado de emergencia que permite que digamos, el medio justifique los fines, que es luchar contra este mal, que en ese momento era el diablo y hoy es la droga, digamos. Posteriormente, con el tema del opio, Andrea, escucha, vamos, escucha. Qué linda. Posteriormente, con la guerra del opio, los países que eran potencia colonial en el norte de África presionan para que se incluya el cáñamo junto con el opio, porque esos pueblos revolucionarios del norte de África lo tenían dentro de su acervo cultural como bandera, y por eso se inicia la prohibición. Y después, como bien decías, en Estados Unidos los sectores algodoneros, que eran sectores ultraconservadores, digamos, esclavistas, también presionaron para que se prohíba. A partir de ahí, bueno, se genera esta división ficticia, digamos, entre estas drogas malignas, perversas, y los fármacos legales y convenientes, ¿no? Pero que, como todo siempre por dinero decimos, también. todo por dinero y por hoy mantener un control geopolítico y mantener una industria bélica en marcha. El narcotráfico, junto con el terrorismo, la mejor excusa para poner base en todos lados, para fabricar más armas y demás. Claro, ¿no? Y acá en Argentina,
Acá en Argentina siempre estuvo prohibido. hubo diferentes momentos, hubo algunos momentos de más laxitud, digamos, de En una las forma Américas, paradójica fue en la dictadura de Aramburu, donde hubo una especie de despenalización, pero López Rega es el que importa de Nixon la guerra contra las drogas ya como tal, como concepto que asimila al usuario de drogas al guerrillero, digamos, al subversivo, López Rega. Los militares, digamos, reproducen esa ley de López Rega y posteriormente el neoliberalismo menemista, el que termina de sellar esta ley que tenemos hoy que tanto daño nos está generando, ¿no? Por eso luchamos por cambiarla, ¿no? Porque en los países que aplicaron otro tipo de política les va mejor que a nosotros. Hay menos abuso, hay menos narcotráfico. Así que Los países que Holanda, Holanda, por ejemplo, sin irnos tan lejos, nuestro país hermano Uruguay. También. En Uruguay nunca estuvo penalizada la tenencia para consumo de estupefacientes y le va mejor. Y están ya, como vos bien sabés, preparando la regulación del acceso al cannabis. Estuvimos ahí varias veces en Uruguay el año pasado. Fuimos invitados 2 veces como asesores a la Junta Nacional de Drogas, que es como el Cedronar de allá, la oficina que está un poco planificando esto. Y lo tienen muy seriamente planificado y pensado, pero un poco como nosotros. La gente todavía no entiende bien de qué va y no entiende de que la peor situación que podemos vivir en relación con las drogas la estamos viviendo ahora. O sea, el caos, el apocalipsis que ellos se piensan que ocurriría si se despenaliza, está ocurriendo ahora. Con el AREC están, me dijiste, escribiendo un libro. Estamos por sacar un librito sobre el tema y que incluye un capítulo del ingeniero agrónomo Diego Bert, un compañero de Córdoba, que profundiza mucho en este tema del cáñamo y de toda la variabilidad, la versatilidad que tiene para producir. Pues uno también un poco sobre ley, historia, sobre uso terapéutico y sobre fiscalización de cultivos, sobre, digamos, la fiscalización del rendimiento. Así que pensamos sacarlos ahora, próximamente, y sobre todo para distribuirlo a nivel del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, como para que tengan una actualización del tema, que hay tanta desinformación, tanta confusión, ¿no? Así que el cáñamo industrial sin duda que es una de las puntas que tenemos que investigar más en Argentina por nuestra idiosincrasia, nuestras posibilidades. Claro. El AREC, ¿desde qué lugar trabajan? O sea, ¿se reúnen ustedes? Nos reunimos, tenemos una reunión semanal de lo que sería la comisión directiva ampliada, porque bueno, somos más de los que están ahí en la comisión directiva. Organizamos la marcha, que se va a hacer ahora el 5 de mayo este año. El año pasado hubo cerca de 5.000 personas, así que realmente... Cada vez crece más. Cada vez crece más y este año sabemos que va a haber más gente. Así que bueno, hacemos también incidencia política, académica dentro de nuestras posibilidades, de lo que va surgiendo. También extensión comunitaria, porque por ahí hay gente que llama, que pregunta a ver si esta planta, cómo plantar, si me sirve para tratar tal síntoma. Bueno, estar en el Congreso, como hemos tenido oportunidad de llevar la voz, digamos, de la asociación. Y bueno, también en la universidad tratando de llevar información y también vencer un poco la propia inercia, digamos, de la prohibición y la propia inercia de toda la estigmatización que hay en relación con el tema, ¿viste? Porque mucha gente escucha marihuana y se ríe o le genera rechazo, ¿no? Pero bueno, tuvimos suerte, estuvimos acá, se dio como actualización un trabajo en Hilar, digamos, donde funciona el posgrado de medicina, la Facultad de Medicina en Rehabilitación y Fisioterapia, como actualización para médicos, digamos, ya recibidos que están haciendo esa especialidad. Se dio en la Universidad de Concepción en Chile, en Buenos Aires, acá en Ciencias Bioquímicas, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. AREC es una asociación civil que empezamos siendo una asociación
no reconocida por el Estado, y fuimos organizando la Million Marijuana March. Empezó en realidad de la asociación Cogollo, la agrupación Cogollo, que fue evolucionando hacia lo que hoy es, con personería jurídica, una asociación reconocida por el Estado, que es AREC, que es Asociación Rosarina de Estudios Culturales, y estamos militando y luchando para que se despenalice el consumo y la plantación de marihuana. Yo vengo de la Facultad de Ciencia Política y siempre tuve el impulso militante, y AREC fue un lugar muy interesante para desarrollar así esa experiencia humana política, de compartir un grupo con distintos tipos de gente, con un objetivo en común. Basándonos en estudiar las políticas de drogas, los derechos humanos, y así defender la planta del cannabis, para poder plantar libremente e informarle a la gente lo que esta planta puede hacer, los usos medicinales que tiene, industriales. La guerra contra las drogas y la criminalización, su característica principal, que es la criminalización del consumidor de sustancias psicoactivas, ha sido un rotundo fracaso. Ha generado nichos de corrupción enorme en el Estado, mafias en constante crecimiento y marginación y exclusión en las personas que usan drogas psicoactivas. En los países que han tomado otra elección, como se nombró Portugal, Holanda o nuestro país vecino Uruguay, le ha ido mejor y hoy tienen menos abuso de sustancias. En relación a la guerra contra las drogas, quería traer a colación una frase de Noam Chomsky de los últimos días, que dice: no creo que la guerra contra las drogas sea un fracaso. Tiene un propósito diferente al anunciado. Pasa que hay un gran fantasma, por eso la gente piensa que hay una diferencia cualitativa entre las drogas ilegales y no lo hay, digamos, es puramente política. La despenalización es el primer paso de la ley, porque la ley debe ser amplia y sí, debe tener lo que pasa que plantear una legalización, o como nosotros preferimos decir una regulación de las sustancias psicoactivas, es difícil en Argentina en este contexto. Pero en un primer paso sería al menos reducir el daño social, reducir los chicos que quedan criminalizados, reducir la gente que sufre injustamente, reducir los cuantiosos gastos del Estado, en policía, en abogados, en jueces, en las causas que no van a ningún lado, que más del 95% se desperdicia, digamos. Así que es un primer paso. Es muy interesante sobre el cáñamo, sobre la marihuana en lo industrial. Sí. Porque mucha gente no sabe eso, o sea, se piensa que es para fumar y nada más. Claro. Pero industrialmente se puede hacer de todo con el cáñamo. Se puede hacer de todo, se puede reemplazar todo lo que hay en una casa que no sea metal plástico, por o ejemplo, vidrio. Claro. Todo lo demás se puede reemplazar, y lo que es muy interesante es que no necesita herbicidas, por ejemplo, el famoso Roundup, como crece tan rápido, compite y le vence a cualquier otra maleza. Necesita poca fertilización, es muy buena para incluir en la rotación de cultivos, le permitiría a todos los que hacen rotación de cultivo cerrar un poco más la protección de ese terreno, claro. Y bueno, por eso fibra y aceite permite que se puedan fabricar un montón de productos con un muy bajo costo y sobre todo cuidando el medio ambiente.
qué enfermos usarían la marihuana, por ejemplo? Mirá, para que la gente sepa sí, bien que... la marihuana hasta ahora por lo menos no se ha descubierto que cure nada, pero Claro. sí que puede aliviar síntomas comunes a muchas enfermedades, entre ellos el dolor. Claro. ¿Para qué está probado, digamos, científicamente el uso de la marihuana? Científicamente nos referimos a ensayos clínicos que están controlados con una marihuana placebo y que, digamos, se randomiza el grupo que se somete a esa investigación. Lo que la ciencia pide, digamos, para que sea válida la eficacia y la seguridad, como coadyuvante en el cáncer, para mitigar las náuseas y los vómitos, para mejorar el peso de pacientes con cáncer avanzado o VIH y para la espasticidad y el dolor neuropático, especialmente en esclerosis múltiple, que es donde más comprobado está, pero también alguna gente lo hace extensiva a otras enfermedades mucho más comunes, como los ACV o las lesiones medulares que cursan también con estos síntomas, dolor neuropático y espasticidad. Todos ellos se podrían ver aliviados y son muchos en Argentina. ¿Para eso solo? No, posiblemente para muchas otras más enfermedades. Hay estudios que lo respaldan también bien diseñados, pero no con la cantidad suficiente de pacientes para que pase a estar escrito en el prospecto, ¿no? Claro. Para eso hay que poner plata. ¿Y quién pone plata para investigar unas sustancias que no se pueden patentar? Sentí como una discriminación al hablar de marihuana o un prejuicio más que discriminación. Sí, Vos personalmente... Por suerte cada vez menor, ¿no? Sí. Porque cada vez se nota más que hay un cambio generacional y que, bueno, nadie tampoco quiere parecer ignorante o permanecer en la ignorancia, ¿no? Claro. Entonces Entonces se ve que hay argumentos, que hay, digamos, nueva información y también que mucha de la información que estaba previamente era sesgada Claro. con determinados intereses. ¿Quién es Pablo Ascolani? ¿Quién es Pablo Ascolani? Sí, definite vos. Sí, en poca o muchas pensaba palabras, porque como obviamente quiera. vi algunos programas previamente, ya había visto programas fuera de contexto y me pensaba en principio como buen budista, cuando uno habla del yo, lo primero que se pregunta es si existe realmente, ¿no? O sea, si uno es realmente o es un agregado, es una ilusión, ¿no? Pero bueno, para definirlo un poco más, lo que digo que soy un tipo más que quiere hacer el bien, para pensarnos colectivamente, ¿no? Que uno no solo. Entonces uno es un muchacho más, un tipo más que está buscando hacer el bien. Ahí va. Ese es Pablo. Sí existe, sí existe. Drop it, dear.